¿Todas las personas tienen mandatos condenatorios? A ver, ¿cuáles son los más comunes? Que un papá o una mamá le digan a su hijo: no vales para nada, nunca llegarás a ser como tu hermano mayor. La persona llegará a ser un empresario, pero siempre en su interior se sentirá que no sirve para nada. ¿Has visto tú en hipnosis cómo eligen las personas, tanto a mamá como a papá? Eso lo tengo clarísimo. Eligen a sus padres. Nacho Blasco, director del Instituto Blasco y miembro de la Society for Psychical Research británica, es uno de los mayores referentes en investigación de la conciencia en el mundo hispano. Más de una década de investigación de campo, 2 libros publicados y una escuela donde forma a médicos, psicólogos y personas de distintas profesiones a experimentar los estados expandidos de conciencia. Todo lo malo que nos pasa en la vida está todo escrito. Es un pacto de almas. Si yo pacté una enfermedad antes de nacer, intentar sanarla en esta vida es saltarme ese pacto. Lo que yo he podido comprobar es que la enfermedad lo que conlleva es una... Ese es el relato de mis alumnos. Todos coinciden de que ellos eligieron la vida que no siempre. tienen. Hay veces que es una imposición. ¿Y quién lo impone? Lo imponen los... Para mí la conciencia es el alma. Y cuando morimos, ¿qué pasa con esa conciencia? ¿Va a otro sitio? ¿Está aquí? ¿Dónde está la conciencia? Es por eso que no recordamos nada. ¿Tú has visto en estas experiencias almas que se detienen en su proceso evolutivo, es decir, que no reencarnan? Almas perdidas, almas confusas, sí, en el análisis salen a patadas. Muchas de esas almas relatan durante la experiencia ni siquiera de haber sido conscientes de haber muerto. Se quedan en bucle. Si tú te has pasado toda la vida con un conflicto con mamá o con tu hermana o con tu hermano, el conflicto, una vez mueras, seguirá intacto. Y eso es lo que le pesa al alma. A quien no le pediste perdón, a quien hiciste daño, todo eso pasa factura. Hay 2 momentos en tu vida muy importantes y no los recuerdas. El primero, el momento en el que naciste, y el segundo todavía no ha sucedido. Pero mi invitado de hoy lleva décadas estudiando estos 2 momentos vitales en la vida de las personas y nos va a ayudar a entender qué sucede en ese momento, qué sucede con la conciencia, qué sucede durante el nacimiento, antes de que nosotros vengamos a este plano, y lo va a hacer desde sus momentos, desde sus años de investigación que ha tenido al respecto, más de 10 años investigando estas experiencias que muchos de nosotros no podemos explicar, y otros 10 años poniendo en práctica todas esas investigaciones. Así que no hay mejor persona en este momento para que pueda hablarnos de estos temas y que tú a partir de ahora puedas entender muchas cosas que están sucediendo en tu vida. Si llevas una tristeza cargando durante tiempo y no sabes realmente de dónde es, si están sucediendo cosas en tu vida que se repiten a diario y por más consciente que te creas al respecto, no logras encontrar la causa, el origen para solucionarla definitivamente, pues este puede ser tu oportunidad para que encuentres aquello que estás necesitando para desatar ese nudo. Y puede que algunas de las cosas que escuches aquí no te gusten o puede que resuenes con eso, pero sin duda no te dejará indiferente. Así que antes de arrancar, quiero que dejes en los comentarios una sola cosa, porque es una de las cosas que vamos a hablar aquí. ¿Cómo fue tu parto? Si tú tuvieras que preguntar a tu padre, a tu madre, ¿cómo fue ese momento de tu nacimiento? ¿Qué dirías que sucedió? ¿Naciste por parto natural, una cesárea? ¿Qué sucedió? Porque ya te enterarás que ese momento de tu vida es muy, muy importante. Déjalo en los comentarios y te leo. Con eso arrancamos y doy la bienvenida a este maestro, gran investigador, Nacho Blasco. Bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por estar aquí. Muy agradecida yo, de verdad, Nacho, de que hayas aceptado esta investigación. Yo sé que tú eres muy reservado en todos estos años de investigación que has tenido. Yo te noto, ¿no? Como eres de las personas que estudia debajo de la tierra, ¿no? Como esos topos que está construyendo un gran imperio, pero que no le gusta exponerse demasiado. Así que te agradezco muchísimo esta invitación, que sepa la audiencia
y que también trabaja junto al doctor Sergio Marina, que ya hemos tenido un par de veces en el podcast y que también ha impactado muchísimo a muchas personas en A lo Grande, a los grandiosos, que han resonado con esas experiencias que contaba, experiencias de la conciencia, la vida después de la muerte y todo lo que sucede a través de estos estados expandidos de conciencia. Así que tú eres el investigador de todo esto, tú eres el maestro de estos maestros, así que esto para mí es una gran oportunidad de conocer un poquito de ti, porque ya hemos dicho que 1 hora y media a lo mejor no va a dar para todos los años de investigación que tienes, pero algo podremos entender y quiero aprovechar al máximo este espacio. Así que para arrancar, muchas personas de las que están hoy escuchándonos a lo mejor ya resuenan con este tipo de información, muchas otras a lo mejor son más escépticas a esto y te van a decir, esto es una tontería, cuando acaba la vida se apaga la luz y ya está, ¿no? Si tuvieras unos 5 minutos de su tiempo y de su atención con estas personas, ¿qué les dirías para decirles que esto que vamos a hablar durante esta entrevista es sumamente importante, más de lo que se imaginan, y que no han llegado aquí por casualidad? Bueno, lo resumiría en menos tiempo. Es decir, para tener la convicción y ser consciente de todo lo que vamos a hablar, que lo experimenten. La experimentación es lo único que de verdad te da la convicción. La información, este vídeo, pues bueno, está bien y vamos, yo por ver un vídeo tampoco me lo creería. Pero la experimentación, que está al alcance de todos, porque esto es universal, los estados expandidos y lo que hablaremos es un proceso natural, se puede experimentar, que lo hagan y obtendrán su muchas convicción. Respuestas. Sí, y su vida recobrará un sentido que antes no tenía. Porque tú realmente vienes de ahí, ¿no? Vienes de un punto de quizás cero conocimiento de estas cosas, ¿no? Y algo pasó en tu vida. O sea, para que luego dedicases, a partir de esa experiencia, dedicases más de 10 años de tu vida sencillamente a investigar, ¿no? O sea, solamente investigación pura. Algo importante ha tenido que pasar en tu vida. ¿Cuál fue aquel momento, ese punto de quiebre que dijiste, esto que estoy experimentando no tiene ningún tipo de explicación, a lo mejor ni siquiera científica? ¿Qué pasó? Pues mira, el testimonio de un sacerdote. Yo, bueno... Tú eres empresario, ¿no? Sí, soy una persona normal, sigo siéndolo a fecha de hoy. No me considero místico, ni espiritual, ni esotérico, pero tengo la absoluta convicción de que la vida continúa tras la muerte física, que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que me sucedió fue que fui a un tanatorio hace muchos años y bueno, en ese tanatorio pues un sacerdote se dirigió a los familiares del difunto y les dijo que no se fueran a pensar que el difunto estaba muerto, que estaba más vivo que todos ellos, ¿no? Bueno, eso a los familiares les impactó mucho, a mí también. Incluso me di cuenta que a los familiares no les sentó ni bien. Se lo tomaron como algo ofensivo, ¿no? Pero bueno, yo me dirigí a este sacerdote y le pregunté a qué se debía este comentario en un día, pues no, tan triste y doloroso. Entonces el sacerdote me hizo una pincelada, que él había muerto y había vuelto a la vida, lo que a mí me trastocó, ¿no? Y me dijo que si quería escuchar su testimonio, me ofreció la oportunidad de volvernos a encontrar un día entre semana y contarme su historia. Entonces, así fue. Y a partir de ahí empezaste a sumergirte en este mundo de qué ha sucedido Totalmente. En ese espacio. Ese testimonio de este sacerdote, sin que yo fuera consciente, iba a cambiar mi vida por completo, ¿no? Es decir, yo escuché ese relato, fue impactante, me contó su experiencia cercana a la muerte al detalle y me fui a casa. Porque para las personas que no sepan lo que es una experiencia cercana a la muerte, es lo que sucede mientras
clínicamente estás muerto, pero tu conciencia no. Sí, bueno, hay millones de relatos y de hecho sobre las ECM hay estudios científicos ya para aburrir, pero para mí no es una experiencia cercana a la muerte, para mí es una muerte real, tanto física como psicológica. Y la persona vuelve y relata su experiencia. Y las experiencias cercanas a la muerte reales tienen una fuerza profunda para el que lo escucha y para el que la ha experimentado, ¿no? Porque transforma su vida. Porque ¿y qué sucede? O sea, si podemos resumirlo, esto no va de experiencias cercanas a la muerte únicamente, no. el podcast, pero para que la gente entienda, ¿no? Ese punto de quiebre tuyo que te ha llevado a investigar eso. O sea, ¿qué sucede en ese momento de muerte para la persona que lo está experimentando? O sea, ¿a dónde viajan? ¿Dónde van? Esa es la pregunta que tú te has hecho. Sí, bueno, ¿dónde van? A estas alturas lo tengo claro, que van al estado atemporal, es decir, cuando morimos no vamos a ningún lugar, el más allá no es ningún lugar, sino simplemente es un estado de conciencia diferente, ¿no? Porque lo que sobrevive a la muerte física es la conciencia. Entonces, en las experiencias cercanas a la muerte se produce una expansión, es decir, la conciencia deja temporalmente el cuerpo y bueno, ahí parece ser que tienen unas experiencias inefables, muy trascendentales. Algunos incluso pueden ver lo que está ocurriendo fuera de su cuerpo, ¿no? Que luego lo comentan con sus médicos. Bueno, hay variedad de todo, ¿no? Las ECM están muy de moda y cualquier persona a fecha de hoy sabe lo que es. Y tú decías que después de eso, inevitablemente existe una transformación en la persona, ¿no? Que lo vive, que lo experimenta. El que ha vivido una ECM real, sí. La transformación es absoluta, sí. Son otra persona. Sí, porque a partir de esa experiencia, todo lo que antes era vital para la persona pierde valor. Es decir, lo material pierde valor. Lo cotidiano, todo lo que proviene de la personalidad, ¿no? Que es la que de alguna manera nos hace sufrir en esta vida, ¿no? El ego, todo eso pierde fuerza, se desvanece y sale el alma que llevamos dentro, ¿no? Que trasciende al ego, a la personalidad y a todas esas cosas. Entonces, su vida no puede llevar el mismo cauce, recobra otro sentido y su alma comienza a caminar. Y esta transformación la podemos lograr todos sin necesidad de ir a una ECM, a una experiencia cercana a la muerte. Hombre, yo creo que sí, claro, porque si no, el ser humano permanecería estacionario, ¿no? Sin evolución alguna. Y yo creo que el alma, si adquiere estas experiencias físicas, es con el único propósito de evolucionar. Entonces, si solamente pudiéramos a través de las ECM, pues fíjate, hay muchas en el mundo, pero frente a los que somos son muy pocas. Claro. Hay muchas maneras. No se necesita nada para que la persona evolucione, es decir, sino simplemente ser consciente, ¿no? De la vida. Pero la expansión de la conciencia, el análisis de la conciencia, que tú lo has creado, ¿no? Que sí. Tú has sido el creador de la hipnosis expansiva y el análisis de la conciencia. Sí. Que ahora nos explicarás qué significa eso concretamente. Pero quiero ir a la pregunta central. Porque si la conciencia la fabrica el cerebro, que es lo que los neurocientíficos hoy en día o la neurociencia afirma, ¿no? La conciencia la fabrica el cerebro. Por lo tanto, no puede haber memoria de antes de tener un cerebro, ¿no? No puede haber nada después de que el cerebro se apague. Entonces, exactamente para ti, después de estos años de investigación, ¿qué es la conciencia y dónde está? Antes de meternos de lleno en esta entrevista, necesito pararme un segundo. Hace poquito superamos 1 millón de grandiosas y grandiosos en este canal. 1 millón. Todavía se me hace raro decirlo en voz alta. Y quiero ser honesta contigo. Si estamos aquí es porque tú estás allí. Punto. Ahora te pido algo de tú a tú. Si este contenido te es útil y te acompaña en tus días, solamente te pido suscribirte al canal. No es un botón cualquiera, es lo que nos permite seguir tocando la puerta de los mejores expertos del mundo y traerlos aquí
gratis, sin filtros. Un clic tuyo de suscríbete es igual a una entrevista más que podemos hacer posible. ¿Me ayudas? Te lo agradezco infinitamente. Con eso continuamos la entrevista. Te lo puedo decir muy breve. Para mí la conciencia es el alma. Y para la ciencia una piedra en el zapato. Que molesta, porque realmente no saben dónde se origina, ¿no? Dónde está el origen de la conciencia. La ciencia a fecha de hoy no lo tiene claro. Ellos se basan en qué es el cerebro, pero bueno, entonces todas las experiencias donde el cerebro no opera, ¿cómo es posible que hayan experiencias conscientes, ¿no? Como en los millones de experiencias sobre las ECM o las experiencias en el lecho de muerte, ¿no? En el que una persona con un derrame cerebral puede tener una experiencia consciente en los momentos previos a su muerte. ¿Cómo explica eso la ciencia? Pero bueno, yo ahí no quiero entrar. Claro. Para mí la conciencia es el alma que trasciende a la experiencia física. Y mira que muchas veces cuando hablamos del alma siempre lo llevamos a la parte religiosa, ¿no? A la parte, claro, sí. Porque en la religión sí se nos ha permitido hablar de alma, pero el alma trasladado a una investigación no lo podemos creer. Bueno, yo le llamo alma porque es universal y lo entienden todos. Pero lo que trasciende a la muerte física es la conciencia, claro, que no entiende ni de religiones, ni de espiritualidad, ni de doctrinas, ni de nada. Es decir, la persona fallece, su conciencia sigue en su proceso evolutivo y ya está. Si es mucho más sencillo de lo que parece. Me imagino que pasado un tiempo, cuando esa conciencia quiere seguir pues sabiendo a qué sabe el chocolate, o la codicia, o la envidia, tiene que adquirir un nuevo cuerpo y seguir con su proceso evolutivo. Y cuando morimos, ¿qué pasa con esa conciencia? ¿Va a otro sitio? ¿Está aquí? ¿Dónde está la conciencia? En otro estado de conciencia. Es decir, para mí el más allá no es ningún lugar, es un estado de conciencia diferente a este. Estamos en el mismo lugar, solo que el soporte físico es muy denso y pasamos de la densidad a la sutileza. Sí que es verdad que para mí, cuando vamos a tener una experiencia física nueva, adquirimos un consciente nuevo. Y todo lo que no esté en el consciente es como si no existiera o nunca hubiera existido. Es por eso que no recordamos nada. La personalidad y esa parte consciente, al trascender, muere con el cuerpo y la conciencia se libera y entonces... Y la conciencia llegaría a ser como toda esa sabiduría que vamos almacenando de todos los aprendizajes que hemos tenido en vida. ¿Puede referirse a eso? Sí, claro. Yo creo que la conciencia pues almacena todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra existencia, no solo de esta experiencia física. Por eso, cuando el alma adquiere un nuevo cuerpo, indistintamente de lo que pase durante nuestro periodo de vida, vamos a cargar con esas sombras, con esas heridas, con esas experiencias vividas, ¿no? Porque fíjate, dos gemelos que nacen de una misma mamá, que adquieren los mismos valores, genéticamente ya se sabe, pero adquieren la misma educación, los mismos valores. ¿Cómo es posible que uno pueda ser un asesino y el otro no mataría ni una mosca? ¿A qué se debe? Si es los valores que les hemos enseñado, ¿por qué son tan diferentes? Claro. Es porque cada alma trae su historia y no todos estamos en el mismo nivel de evolución. Me encanta eso y me encanta cómo también, porque bueno, estoy fresca de esta información, ¿no? El otro día entrevisté a un cabalista, pero él hablaba precisamente de eso, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? Como ese equilibrio energético, bueno, los cabalistas lo hablan desde el árbol de la vida, ¿no? Pero justamente hablaba eso de el camino evolutivo que tienen las almas, que es
cada uno es un mundo diferente, es una experiencia diferente, y por más que vivas en el mismo hogar, nunca vas a tener la misma experiencia de la vida, ¿no? Porque cada alma recorre su propio bueno, no destino, pero sí su propio camino. Entonces me encanta esto, porque al final todos entendemos que es así, y seguramente en sus casas todos están diciendo, sí, yo sí creo, pero luego cuando lo ponemos en la mesa es difícil de entender, es difícil de explicar. Siempre que traigo a una persona que habla de estas experiencias o demás, siempre dice, ¿pero esa persona acaso murió? ¿No? Para que nos cuente qué sucede detrás de la vida, ¿no? Y entonces es difícil de entender. Por eso creo que aquí vamos a sacar mucho partido a esto. Y quiero que me cuentes de la herramienta que tú has creado, que es la hipnosis expansiva y el análisis de conciencia. ¿Qué es exactamente, para que la gente pueda entender y lo pueda diferenciar? Sobre todo cuando uno escucha hipnosis, pensamos que es lo que sucede en los escenarios, ¿no? Cuando dejan dormida a una persona con el chasquido y ya está, o empieza a alucinar cosas, o no, o sea, ¿qué es realmente la hipnosis expansiva? Bueno, primero voy a responderte a esa duda que tiene la gente sobre de dónde procede esta información. Es decir, hay mucho conocimiento y mucha información, pero yo hablo desde la experimentación. Quiere decir, sobre el análisis de la conciencia hice un ensayo con más de 1000 personas, y a fecha de hoy llevo 9 años formando analistas por todo el mundo. Estos son los relatos que son coincidentes, que relatan las personas de sus vivencias en los estados expandidos de conciencia. ¿Entiendes? Es decir, no es algo que yo haya sacado de un libro o que... No, son experiencias que las personas tienen, y que luego, pues, es lo mismo que los pactos o las cosas que relatan los alumnos y que son coincidentes. Igual que se hizo con las experiencias cercanas a la muerte, se sacaron una serie de secuencias porque eran las que la mayoría relataban, ¿no? El túnel y todo. Pues sobre el análisis de la conciencia, igual. Es decir, una persona entra en una experiencia a través de un estado expandido de conciencia y relata su vivencia. Yo hablo desde esa vivencia, no de la información, sino de la experimentación. El análisis de la conciencia es una herramienta que proviene de técnicas que tienen más de 200 años. Mi investigación me ayudó a darle forma, y luego mis diferentes formaciones que he ido haciendo por diferentes lugares. Como hice un ensayo, entonces fui eliminando, pues ya sabes que en una formación hay mucho contenido que no sirve para nada. Como a mí me pilló esta formación durante el periodo de investigación, quise hacer un ensayo porque yo necesitaba saber cómo a través de un estado expandido de conciencia se podía evidenciar la vida después de la muerte. A mí el tema terapéutico y eso nunca me ha interesado. De hecho, yo no soy terapeuta ni lo seré nunca. Siempre ha sido con fines de investigación. Y luego me di cuenta que las personas, para resolver un problema de esta vida, relataban experiencias de otra. Claro, eso, cuando es un caso aislado, pues lo puedes atribuir a la imaginación, pero cuando una persona lleva 2, 3 análisis, el relato es unánime, ¿no? Todos, o sea, es decir, todos los que participaron en el ensayo, que fueron personas de todo tipo, las místicas las descartamos, ¿sí? Fíjate. Dentro del ensayo, porque queríamos saber la veracidad de la experiencia, que no... Y mira qué interesante lo que acabas de decir, porque a lo mejor a alguien se le ocurre pensar, bueno, a lo mejor estaban susceptibles, ¿no? Como ya entendemos que es una experiencia cercana a la muerte, pues a lo mejor yo puedo imaginarme que lo estoy experimentando, ¿no? O sea, aquí es importante matizar esto, que las personas que entraban en esta investigación eran personas a lo mejor racionales y que no tenían ningún conocimiento de nada. De hecho, en mi libro hay varios testimonios de varios médicos, entre ellos psiquiatras, que no tenían ninguna fe, ¿no?, en que esto pudiera funcionar. Y bueno, terminaron dando su testimonio y está en mi libro. Entonces, ¿cómo nace el análisis de la conciencia? Pues nace eliminando de cada una de las formaciones que yo fui haciendo, me fui quedando con lo que consideraba útil
Y todo lo que no me aportaba nada, lo deseché. Útil porque tú veías que se repetía en la mayoría de los casos. Porque eran técnicas que funcionaban para que una persona pudiera tener una experiencia. Y luego, ¿cómo nace la hipnosis expansiva? La hipnosis expansiva a mí la hipnosis es algo que estoy envenenado, es algo que me apasiona desde siempre. Entonces, cuando veía que a través de una emoción la persona durante el ensayo se me resistía, entonces tiraba con una inducción hipnótica más profunda en la que siempre interactuaba con la persona. Quiere decir, no es una inducción que leo y acabo hipnotizándome yo, de tanto leer, sino eran inducciones donde interactuaba con la persona y veía que aquellas que eran más resistentes a entrar a través de una emoción, con la inducción entraba bien, incluso llegando a hacer inducciones de 5 y 6 horas. 5 o 6 horas sí. de inducción. Si la experiencia va encaminada al mundo espiritual para que una persona tenga una experiencia trascendental, inefable, son inducciones de 5 o 6 horas. ¿Y qué se diferencia, por ejemplo, de una meditación, que también puede ser una meditación guiada, ¿no? Que vas y entras a un estado más alfa o más... Sí, no lo sé porque yo nunca he meditado, claro. pero sí, la meditación española es la siesta de media horita, dicen. No he meditado nunca. Sí que es verdad que tiene unos efectos muy positivos y que yo se los recomiendo a todo el mundo. La meditación sería como una inducción guiada, en la que tú vas llevándola por un bosque, por tal. Y la hipnosis expansiva son inducciones elaboradas, concretas a lo que la persona quiere vivir. Es como si les regaláramos la experiencia. Son experiencias subjetivas, a veces para la persona no lo son tanto. Por ejemplo, inducciones elaboradas para mamás o papás en duelo, son inducciones que van directamente al encuentro con ese ser amado, ¿no? Wow. Que es lo que más desea una mamá o un papá. Entonces, toda la inducción en la que se interactúa. En la meditación tú solo escuchas. Hablar. En la hipnosis expansiva individual se tiene que interactuar. ¿Por qué? Porque si yo estoy 1 hora leyéndote y pierdes el hilo, te despistas, todo lo que haya hecho no sirve para nada. Para que cuando empiece a preguntarte digas, ¿qué? Si he estado 2 horas, entonces en la hipnosis expansiva se interactúa en todo momento. Si yo te llevo por un sendero, eres tú quien me vas a explicar cómo es el sendero, cómo lo estás viendo, cómo lo estás imaginando. ¿Comprendes? ¡Qué maravilla! Para que no pierdas el hilo. Entonces, claro, la persona no está dormida, está todo el tiempo consciente. Pero es que no existe ninguna hipnosis ni ningún análisis en la que la consciencia no esté presente. Si el consciente no estuviera presente, estarías dormido. Claro. Se puede, depende de la inducción, ir apagando el consciente y que sea el inconsciente el que aflore. Ahí voy. A mayor. Ahí pues tendrás una experiencia más o menos intensa. Si una persona, eso es por lo que salió la hipnosis expansiva, porque con el análisis veía que había personas que tenían miedo pensándose que iban a terminar quedando a nuestra merced, ¿no? Ese miedo que se tiene sobre la hipnosis. De que me van a hacer cosas. Eso es que no es real, es que ni existe. Es decir, la única manera de que tú no seas consciente es durmiéndote o desmayándote ahora mismo. Claro. Sí puedo dejar que tu mente consciente ocupe poco espacio. ¿Cómo? Agotando la mente consciente. Por eso la inducción se alarga tanto. Entiendo. Para que te vayas aburriendo, apagando y poco a poco vaya floreciendo el inconsciente. ¡Qué increíble! Ese es el único propósito. Pero nadie queda a merced de nadie. Yo no podría ni tocar un pelo de tu brazo sin que tú fueras consciente. Eso es imposible. Entiendo. Además, tienes que ser consciente, porque la experiencia vivida
eres tú quien la tiene que vivir, eres tú la que se tiene que dar cuenta, ¿no? Las comprensiones son para ti, ese encuentro con tu ser querido, ese es un regalo para ti. Si yo luego te lo tuviera que contar, estaríamos en las mismas. Claro. ¿Comprendes? Te entiendo 100%. Y me parece fascinante esto, porque sobre todo la gente que tenía dudas sobre, incluso encontrándole un poco la parte mística, no, se trabaja en base a tu estado consciente, tú tienes el control siempre, bueno, en cierta medida, ¿no? Tienes el control del escenario. Y además, algo interesante que quiero que nos aclares es, cuando tú estás inmerso en ese estado, puedes recibir algún tipo de información que te da miedo recibir, porque a veces pensamos, no, es que no quiero hacer esto porque no quiero saber más, ¿no? O me da miedo que lo que vaya a descubrir no lo pueda sostener o no lo pueda poder trabajar, ¿no? Y luego termino más traumado que antes. Bueno, más traumatizado no, porque yo siempre he dicho que todas estas experiencias que parecen muy místicas simplemente es acceder al inconsciente, ¿no? El inconsciente te puede hacer tener experiencias inefables, trascendentales, creerte que has estado en el mundo espiritual, pero nunca te va a dañar. El inconsciente no te va a hacer daño, el inconsciente es quien realmente te protege sin que tú seas consciente. Ahora mismo respiramos, nuestros órganos vitales funcionan y están bajo el control. Entonces, ¿algo que te pueda causar daño? No. Que a través de estos estados podamos ir al origen de alguna herida emocional que no quieres ver, que tienes tapada, que has estado ocultando y que aflore y que puedas tener una catarsis importante, liberadora, sí. Pero que te pueda causar daño, no. Porque lo que yo enseño en la formación de analistas, nosotros no psicoanalizamos, no hay terapia, solo acompañamos al alma en su proceso. Eres tú la que te tienes que dar cuenta, eres tú la que tienes que comprender, eres tú la que tienes que hacer consciente lo inconsciente, y ya está. Tú formas a muchos médicos, ¿no? Que de hecho dentro de tu equipo tienes un médico trabajando contigo. Varios médicos trabajando contigo. Cuando tú formas a médicos, psicólogos o gente que le pone mucha razón a estas cosas, ¿qué es a ti lo que más te cuesta? O mejor dicho, más desde su lugar, ¿no? ¿Qué es lo que más les asombra descubrir cuando están aprendiendo esto? Bueno, pues darse cuenta de la efectividad de la metodología, ¿no? De cómo se puede acceder al inconsciente de forma rápida, cómo una persona puede empezar a abrir o a desnudar su alma en cuestión de media hora y luego pues llevarlo a la práctica, ¿no? Tengo he formado muchísimos médicos y que luego ellos todo este conocimiento de alguna manera lo ponen al servicio de las personas, ¿no? Con mayor empatía, no sé, les hace... su vida recobra otro sentido y ese sentido se ve favorecido. Entonces, cuando vienen médicos y psicólogos que sé que tratan con personas, me encanta porque sé que luego lo van a poner a la práctica, ¿no? ¿Hay alguien que no debería hacer este tipo de prácticas o realmente está disponible para todos? Bueno, yo creo que para todos, para toda aquella persona que sea capaz de entender las consignas. Es decir, mientras tú seas plenamente consciente de lo que yo te estoy diciendo, es válido. Porque no hay nada que no se crea ningún tipo de sugestión ni de condicionamiento, no sugerimos nada. La expansión es una experiencia tuya y simplemente eres tú quien se dará cuenta, comprenderá y hará consciente. Es decir, el analista no interfiere en nada, no psicoanaliza, no sugiere, no condiciona. No le dice dile esto, dile aquello en ese encuentro, no, es simplemente que te describa lo que está experimentando en eso. Es una experiencia, incluso he tenido alumnos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cualquier expansión de las que han vivido durante la formación no ve ninguna diferencia. Hay experiencias a través del análisis que solo con una experiencia se podría escribir una novela. Por favor, cuéntame una bueno, de las miles no, pero una de las últimas que hayas hecho que te hayan
removido, que te hayan dejado, wow, decir, qué increíble este trabajo que hago, nunca dejo de aprender? Bueno, yo como no soy terapeuta, solo puedo hablarte de alumnos, ¿no? Hace poco terminamos el cuarto módulo. El cuarto módulo es hipnosis expansiva y son experiencias al mundo espiritual. Es decir, es muy similar a lo que hacía Michael Newton. ¿Quién era él? Bueno, ¿no sabes quién es? No. Bueno, un psicólogo brillante que ha tenido, en mi libro está, y bueno, él ha estado investigando durante muchos años el mundo espiritual. Él sí era terapeuta, tenía muchos pacientes y sus pacientes relataban esas experiencias en el estado atemporal, donde vamos todos al morir. Entonces, en el cuarto módulo yo enseño eso mismo. Las experiencias son de 5 horas y entonces la gente, pues hay quien pone más resistencia y hay otros que el primero, el segundo día acceden. Pues bueno, sus relatos son magníficos porque durante 15 días están sumergidos en una burbuja de amor, de como si estuvieran, y es por la experiencia vivida, es decir, ahí es una experiencia larga, ¿eh? Hay una inducción de 2 horas, luego se va a la vida intrauterina, de la vida intrauterina vamos retrocediendo hasta el momento previo a la concepción y directamente a la experiencia anterior a esta vida, y de ahí al mundo espiritual, y luego de nuevo al vientre materno y a nacer. Es una experiencia maravillosamente bonita. Me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Sí. Me lo estás vendiendo muy bien. Y estas cosas no hace falta pensar si son reales o no lo son. La experiencia existe. Entiendo. Si hablamos de la vida intrauterina, ya vamos de lleno a esto. O sea, quiero que me expliques en qué momento empieza a haber alguien ahí dentro, porque muchos dicen, es que la conciencia empieza a aparecer en el mes X, ¿no? O sea, ¿en qué momento empieza a haber conciencia en eso que se está formando dentro del vientre de la madre? Mira, realmente cuando el alma proyecta su energía por primera vez, yo siempre me baso en las experiencias de mis alumnos, es decir, fuera de las lecturas, y hay de todo tipo. Hay quien proyecta la energía a partir del 3er mes, hay quien tiene que proyectar energía desde el minuto 0 para que ese embrión vaya tomando forma y vida, pero parece ser que hasta el 7º año de vida el alma no proyecta toda su energía. ¿Y qué explicación hay a eso? No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué explicación? No lo sé. Yo siempre me baso en los relatos de mis alumnos, pero sí que tiene coherencia con la vulnerabilidad de los niños hasta el 7º año. Okay. Es decir, hasta que los 7-8 años de vida de un niño, ellos son propensos a grabar todo lo que ocurre y todo lo que se diga lo grabarán a nivel inconsciente como una verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se les dice, ¿no? Entonces, esa apertura, hasta que ellos no empiezan a desarrollar el consciente, y a eso se atribuye a que el alma, durante los 7 primeros años de vida, va proyectando hasta hacer el acople final en el 7º año de vida. Pero son relatos. Y eso se puede explicar de por qué nosotros no recordamos casi absolutamente nada de manera consciente, a no ser que entremos en estos estados expandidos de conciencia, sí. Pero lo que pasa, ¿no? Antes de los 5 o 6 años es que nadie lo recuerda, o sea, nadie es consciente de ese momento. Nadie es consciente de los primeros 5 años de vida, tampoco es consciente de la vida intrauterina, claro, y nadie niega haber vivido dentro de mamá. Claro, y una cosa aquí interesante, claro, hoy en día la ciencia certifica, valida de que la experiencia intrauterina sí afecta en el crecimiento de ese feto, es decir, conectamos con la emoción de la madre, que eso puede afectar de alguna manera, escuchan, ¿no? Existe la evidencia de que ellos escuchan dentro de la panza de la madre,
pero no como tal una experiencia física de que, mi madre ahora está haciendo esto o está sintiendo exactamente esto. O sea, no hay un relato, mejor dicho, ¿no? O sea, pero cuando tú haces estos ejercicios, tú ves relatos de lo que está experimentando ese bebé. El alumno relata, sí, bueno, yo mismo he vivido mi propia vida intrauterina, ¿no? Dentro del vientre de mamá, y he podido darme cuenta de que ciertos miedos correspondían a mi madre y no a mí, pero yo cargaba con ellos, ¿me entiendes? Porque cuando estamos dentro del vientre de mamá, no solo estamos dentro del cuerpo físico, también estamos dentro del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo energético. Entonces, imagínate, si en el 4º mes de gestación se muere el abuelo, mamá entra en duelo y empieza a sentirse triste, empieza a poner todo el foco de atención en su padre, como es lógico. El niño puede empezar, el bebé, a sentir abandono, puede empezar a absorber esa tristeza, y todo lo que absorba durante el periodo intrauterino actuará en consecuencia en su edad de adulto. Por eso arrastramos tristezas, miedos que no nos corresponden. La vida intrauterina sirve durante el análisis para discriminar lo que de verdad te corresponde a ti y lo que le correspondía a mamá. Wow. Y es una experiencia maravillosa. ¿Y se resuelven los conflictos? Sí. Por lo tanto... Y también en esa etapa, en la vida intrauterina, también pueden ser conscientes de lo que sucede con papá. Hombre, claro, es que papá es igual de importante. Lo único que pasa, todo lo que diga papá tendrá un impacto emocional en el bebé. Pero por la experiencia de la madre, por lo que proyecta la madre o por lo que pasa con el padre. Por lo que puede influir la energía de papá. Estamos hablando ya de energía del padre. Lo que diga papá a mamá, cómo la trate, cómo se comporte con ella, todo eso va a influir en el bebé. Lo que pasa es que mamá no hace falta que diga nada, solo con sentirlo el bebé ya lo absorbe como propio, porque está dentro del campo emocional. Esa conexión profunda que se tiene con mamá no se tiene con papá, pero eso no significa que papá no influya. Claro, influye muchísimo. Influye en cómo trata a mamá, lo que le dice a mamá, cómo le habla al bebé, todo influye. Sí. Y sí te pueden relatar exactamente ese momento, o sea, pueden darte relatos de lo que está sucediendo, de lo que está sintiendo dentro del útero. Incluso hay gente que en el nacimiento descubre cómo ha nacido y luego lo pregunta y se lo confirman. Pues a lo mejor con ventosa o con fórtex, que no lo sabían y lo descubren en el nacimiento, por lo que... Y sí pueden validar y sí... Claro, y es que quien no puede hoy en día, sí, lo preguntan, y muchos han obtenido la confirmación de no saber que habían nacido de una manera o de otra y lo han descubierto a través de un análisis. Por eso, ¿es todo imaginación? No lo sé. Yo no puedo confirmar la veracidad de un relato de una persona, pero todo apunta que tiene más de real que menos. Cuando una persona está en eso y logra esa conexión o los hechos que suceden en la vida intrauterina y logran pues conectar con esa emoción, por ejemplo, esa tristeza que venía de la madre, no era suya, lo entendieron, y cuando salen de la hipnosis, ¿logran sanar esa tristeza? ¿Qué has visto tú? Suelen resolver muchos conflictos, sí. Incluso pueden entender. Una de las cosas que más me sorprende, como yo no soy terapeuta, no les hago un seguimiento. Claro. Mis alumnos, cuando empiezan en el módulo 1 y terminan en el módulo 4, que ha pasado un año, la transformación es absoluta. ¿Me entiendes? Entonces, parece ser que sí que se produce un tipo de sanación. Pero lo que más me sorprende de la vida intrauterina es que mucha gente descubre durante los periodos de gestación que mamá fue maltratada, que mamá fue abusada, el trato, bueno, cosas que sucedieron, y eso de alguna manera les hace comprender el porqué de sus actos durante la experiencia, por qué mamá se comportaba así, ¿entiendes? Al descubrir lo que sucedió, parece que justifique de alguna manera su manera de actuar, y eso sí que es sanador, da mucha paz. Final.
Y quiero dar algo de paz a las madres, sobre todo, que se sientan identificadas con esto, porque no quiero que ahora les entre la culpa. Uy, es que yo sufrí muchísimo por esto. Aquí no hay culpables de nada. Claro, eso es muy importante, ¿no? Entonces, aquí sí hay una sanación al final del día, ¿no? O sea, puede que por tus circunstancias, que tuviste una situación complicada o difícil, que no supiste, no tuviste las herramientas para superarlas, hay forma de revertir eso en tu vida adulta. Haciéndolo consciente. Yo, para mí, creo que la mayor sanación es comprender las cosas. Okay. ¿Me entiendes? Igual que para mí el mayor grado de ignorancia es hablar, opinar o juzgar algo de lo que no sabes nada, para mí la sanación ocurre en el momento que eres consciente de aquello de lo que no eras consciente, claro. ¿no? El comprenderlo, el darte cuenta, porque si vives un episodio donde mamá fue abusada, maltratada, eso de alguna manera te da paz para comprender y entender lo que arrastraba a mamá y el porqué de muchas de sus conductas, ¿no? Entiendo. Y luego la expansión que te permite perdonar, ¿no? Poner a mamá encima, el abrazarla, el decirle a mamá todo aquello que te hubiera gustado decirle y no le dijiste, y perdonarla. Eso o sea, tú puedes reescribir la historia. Sí, mientras estás en ese momento de esa experiencia, en ese mismo instante pueden transformar esa situación, pueden ahí mismo entender lo que está sucediendo y tener un diálogo quizás con la madre y se tiene. Sí. Y de hecho es algo que la propia persona hace sin que tú tengas que decirle nada. Por eso te digo que el análisis acompañamos a la persona, no condicionamos ni sugestionamos nada. Te das cuenta de que es la persona la que dice yo necesito esto y lo otro. Y el darse cuenta de que esa tristeza que habías absorbido como propia no te pertenece y pertenece a mamá, es un trabajo de discriminación del darse cuenta que lo hace la persona por sí solo. Tú vas viviéndolo y entonces la persona dice, ahora entiendo, este miedo, esta angustia no era mía, era de mamá, porque se murió el abuelo. ¿Comprendes? ¿Y cómo entiendes que estas experiencias casi siempre traen el perdón de por medio? Es decir, ¿cómo tú lo puedes explicar? Porque si en la vida real nos cuesta perdonar a aquella persona que nos hizo tanto daño, ¿cómo logran el perdón en un estado expandido de conciencia? Porque vamos más allá de la personalidad, del ego, ¿no? De esa mente racional y mental. Y cuando trascendemos eso y conectamos con nuestra esencia, lo perdonamos todo. Porque entendemos que nada nos ha pasado para fastidiar, sino todo forma parte de un proceso evolutivo del alma, ¿comprendes? Todo lo malo que nos pasa en la vida lleva adjunto una lección de vida. Y en vez de aferrarnos en la mala suerte que tenemos y eso, hay que buscar dónde está nuestro aprendizaje. Y cuando lo encuentras, entonces lo agradeces. Eso para mí es evolución. Sí. Lograr a un entendimiento, pero también lograr a sanar, claro. Mira, la vida nos va poniendo por delante todo lo que necesitamos vivir para crecer. Nada es casual. ¿Me entiendes? Ahora hablaremos sobre los contratos del alma, ya que dices que nada es casual, porque quiero entender esto, pero para cerrar esta parte, ¿qué diferencia hay entre una regresión a una vida pasada y a una etapa fetal en términos de sanación? Porque yo podría entender que, no, mejor una vida pasada porque ahí está la raíz. O sea, ¿cuál es la diferencia entre quedarme en ese estado de cuando estaba en el vientre de la madre que ir a una vida pasada? Pero es que las vidas pasadas, que también están muy de moda, sale a consecuencia del trabajo del análisis o de la regresión que tú dices. Es decir, una persona, si utilizamos como hilo conductor una emoción, nunca sabemos dónde va a acabar. Acabará donde su conciencia elija o le dé prioridad para sanar algo. Muchas veces se centra en la vida presente, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, donde han sucedido muchas cosas. Otras veces en la vida intrauterina y otras en vidas pasadas, sí.
Pero eso Todos es una... tienen, claro, depende de qué momento has experimentado esa Sí. situación en concreto. No significa que por ir a mis vidas pasadas voy a tener mejor sanación que por quedarme, pues algo que me ha pasado en la adolescencia. No, lo único que puedes entender es el origen del porqué Okay. de lo que sea que me esté ocurriendo en esta vida. A veces no lo comprendes y ¡pum!, la persona relata una experiencia en otra vida donde comprende y entiende el porqué. No el para qué, sino el porqué, ¿no?, de lo que le está sucediendo. Y hay muchas veces que la experiencia de otra vida, la persona relata una experiencia en la que fue victimario. Él es el causante del daño. Y a veces el alma puede elegir vivir esta misma experiencia para saber qué se siente, ¿no? ¿Y quién lo elige? La propia alma. La propia alma. Yo no tengo ninguna duda. ¿Me entiendes? A título personal, yo lo tengo clarísimo. Si me hablas, ese es el relato de mis alumnos. Todos coinciden de que ellos eligieron la vida que No siempre. tienen. Hay veces que es una imposición. ¿Y quién lo impone? Lo imponen los seres de luz o vete tú a saber. ¿Y por qué? ¿En qué? Se sabe, porque cuando vamos del momento de la preconcepción al nacimiento, el bebé no quiere nacer. No quiere nacer de ninguna de las maneras. Entonces, vamos al origen del porqué, y es que esa alma se siente muy vinculada con la energía femenina y siempre coge experiencias de mujer. Y antes de esta le han dicho, en esta te vas de hombre y con barba. ¿Comprendes? Te cuento esto para que entiendas. Es la primera vez que entonces eso algo es una así. especie de imposición en la que la experiencia, claro, nosotros tenemos que vivir experiencias siendo hombres y mujeres, ¿no? O sea, buscamos nuestra alma, lo que quiere es... En base a nuestra lección de vida, cogeremos el perfil, el escenario, todo lo que vaya acorde a la experiencia que queramos vivir. Eso es lo que, a título personal, entiendo que es así. Hablemos sobre los tipos de nacimientos, que mucha gente se quedó como muy enganchada en entender un poco esto a raíz de la entrevista, la última que tuvimos con el doctor Sergio Marina. ¿El nacimiento para ti, Nacho, es siempre traumático o es algo que nosotros nos hemos ido como creando o inventando? ¿El nacimiento es un hecho traumático siempre? Bueno, siempre no. Si tengo que basarme en los relatos, yo siempre me baso en los relatos Sí. vividos. No, pues no, hay quienes tienen muchas ganas de vivir. Sí que es verdad que hay una fase que es el canal del parto, donde el alma pasa por una zona de oscuridad y se le pueden activar memorias antiguas. Eso puede ser. Pero que todos los partos sean traumáticos, no. Que es una especie de shock para el alma, sí, porque pasa de estar en ese lugar sagrado, acogido, a de pronto, pues, pum, la luz, el ruido, el que te golpean para activar, el que puedas respirar, bueno, entonces sí que se puede, que hay algo de alteración. Pero traumático como tal, no yo siempre. entiendo. No, por siempre. lo menos Okay. los relatos no siempre son... ¿Qué explicación han dado a partos que nacen a través de la cesárea? ¿Cómo marca la vida de las personas que han nacido a través de una cesárea y no un parto natural? Bueno, por los testimonios de mis alumnos, muchas veces yo esa experiencia no la he vivido, pues nací de parto natural, entonces tengo que centrarme en mis alumnos. Es un poco de abandono, se crea un estado de confusión, porque el bebé sale de forma brusca y se ausenta de la madre, ¿no? Entonces la energía del bebé ahí sí puede percibir un poco de abandono, se siente ausente, pero bueno, luego la mamá le habla a la energía, le explica, también pueden sentir, si ha sido anestesiada por completo, el bebé puede sentir que mamá murió. Bueno, se pueden crear muchas circunstancias. De hecho, yo había escuchado que hay investigaciones, de hecho, con niños que nacieron por cesárea, que en la vida adulta
hay una tendencia mayor a estados depresivos, por ejemplo, para niños que nacen por cesárea, y eso son investigaciones científicas. ¿Tú lo has podido corroborar con lo que has visto? Que lo haya podido, sí que he visto que hay un trabajo un poquito más intenso en el análisis, si el nacimiento es por cesárea, por esa sensación de abandono, de interpretación de que mamá haya podido morir, pero que lo pueda vincular a depresiones futuras, no. No, ok. Y el parto de estos que son o muy largos o por forceps, es lo que también está relacionado a lo que dices, que a lo mejor cierto plan de su alma ha sido impuesta por otros seres y no han sido ellos. O sea, tiene una explicación relacionada a eso, lo que me... Mira, el nacimiento por forceps, lo que se crea a veces... son mandatos condenatorios que de alguna manera trastornan a la persona adulta. Fíjate, cuando nace, sí, por el forceps o por ventosa, no, más por ventosa, porque deforma la cabeza del bebé. Sí. Y entonces, cuando mi analizado está relatando la experiencia del nacimiento por ventosa, lo curioso es que lo traumático es lo que está diciendo papá. Qué feo, o lo que se está relatando, ¿no? Fíjate que son palabras que se dicen con cariño, pero qué cabeza tiene, o qué feo ha salido el niño, y se queda con eso el bebé. Y cuando vamos de un hecho traumático al origen del porqué, ¡pum!, aparece en el nacimiento precisamente con lo que está diciendo papá sobre la cabeza del bebé. Y bueno, ¿qué ahí dice? Sí, eso me ha llamado la atención muchas veces, porque hace la cabeza como apepinada, a veces la matrona, quienes estén allí, pues se toman la libertad de decir ciertas cosas que piensan que no afecta y afecta. Sobre todo lo que dice papá o mamá. ¿Qué le pasa a mi hijo con esta cabeza? ¿No? Ok, sí, interesante. ¿Y los bebés que nacieron prematuros o y que estuvieron pues semanas en incubadora, cómo lo experimentan ellos? Bueno, prácticamente como cesárea. Ahí trabajamos mucho la sensación de abandono, de sentirse aislado. Por eso el contacto del bebé en el nacimiento es vital, ¿no? Hablarle al bebé. Y he tenido ginecólogos, alumnos, que cuando han vivido la vida intrauterina se han puesto la mano a la cabeza como diciendo, hombre, madre mía. Los hace más empáticos 100%, seguro. Totalmente, pero claro, son pocos, ¿no?, los que vienen a formarse. Pero bueno, es un pasito. Interesante. Es un pasito. Interesante. Me parece interesante también aclarar esto, ya que con esto vamos a pasar a la siguiente parte, que son los pactos de alma. Mucha gente dice, yo no debía haber nacido ese día, porque indujeron el parto, era una fecha planificada, y a lo mejor, claro, ¿no?, nos sentimos como desidentificados porque no debía haber nacido en esa fecha, sino porque no fue natural, ¿no? Lo natural era que sea cuando el bebé pues esté ya en disposición de salir, no cuando marca una fecha en el calendario. ¿Eso es al azar? ¿Tenía que ser así? ¿Está mal planteado? ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, si te hablo como metafísico, te diría de que todo lo que pasa en la vida es tal cual tenía que pasar. Si hablaras con los difuntos, ellos te dirían, es que yo no tenía que haber muerto ese día, es que yo no tenía que haber muerto así, es que no era mi hora, no me tocaba, ¿no? No lo sé, yo no hablo con los difuntos, pero seguro, nadie está conforme con nada. Que la ciencia, que los avances pues hagan que el nacimiento se haga con anterioridad, es que yo creo que todo lo que ocurre es tal cual tiene que ocurrir. Solo con que una cosa de nuestra vida, de nuestro pasado, no fuera tal y como ha sido, tú y yo no estaríamos sentados ahora aquí. ¿Me entiendes? Es decir, todo lo que nos ha pasado en esta vida es lo que nos ha llevado a este momento. Tiene un orden perfecto. Solo con que una cosa se hubiera modificado, ya no estaríamos aquí, yo a creo lo mejor. No. Entonces, ¿qué le diría a estas mamás? Que estén tranquilas. ¿Sus hijos están bien? Pues adelante. Entiendo, totalmente. ¿Me entiendes? Es decir, no tenemos respuestas para todo, pero es perfecto.
Hablemos sobre el pacto de almas y a lo mejor el libre albedrío, ¿no? A ver, si nosotros firmamos un pacto de almas, que ya lo hemos hablado también con Sergio Marina, ¿no? De esto, pero a veces nos cuesta entender, ¿qué hago yo tomando decisiones si ya todo está firmado, ¿no? Si yo tengo ahí un contrato de alma que dice que voy a vivir ciertas cosas en mi vida, ¿qué hago yo tomando decisiones y queriendo liberarme de todo eso? Si a lo mejor ya está firmado antes. Yo sobre los pactos no sabría qué decirte, realmente. Sí que es verdad que durante los estados expandidos, cuando vamos al momento de la preconcepción, siempre hay una lección de vida que elegimos. Okay. Y eso es lo que supuestamente relatan las personas en ese estado. A veces es una imposición, depende qué tipo de vida queramos elegir, nos pueden decir, no, tú en esta, hombre no, mujer. ¿Me entiendes? Por eso cuando del momento de la preconcepción lo llevamos al nacimiento, la persona no quiere nacer. Y cuando le preguntamos, ¿a qué se debe, no? Sí. Que no quieras nacer. Es que soy mujer y yo quiero... Por ese tipo de relatos sí que te podría decir que hay circunstancias en las que hay una imposición. Sobre el pacto de almas yo creo que está todo escrito, pero el hecho de que esté todo escrito y que la vida, por eso siempre he dicho que el mayor maestro en esta vida es la propia vida, porque la vida es la que nos pone a cada uno lo que necesitamos vivir y experimentar para nuestro crecimiento y evolución. Sé que esto puede sonar muy duro para quienes están sufriendo la pérdida, pero también es verdad que... Una persona, por ejemplo, que has hecho estas hipnosis regresivas en situaciones de duelo, ¿no? Sí, muchísimos alumnos. Que de hecho tienes una fundación, que nos hablarás de eso, porque creo que va a ser muy bonito que la gente que está atravesando una situación difícil lo conozca. ¿Has visto que estas personas logran conectar con ese momento de contrato de alma en la que los dos firmaron, nos separaremos en este momento, en esta etapa? Sí, el relato ese de las propias madres o padres que relatan durante el estado expandido, sí, muchas veces. Sí, es un pacto de almas, sí. Lo que pasa es que cuando venimos a la experiencia física, desde nuestro sentir, desde la personalidad, es que es inviable pensarlo, ¿no? Y también lo entiendo. Si yo pacté una enfermedad antes de nacer, ¿intentar sanarla en esta vida es saltarme ese pacto o el aprendizaje es cómo supero esta enfermedad? Pues la verdad es que la enfermedad, lo que yo he podido comprobar, es que la enfermedad lo que conlleva es un aprendizaje, una evolución muy importante. Se crea en el momento del diagnóstico un punto de inflexión y la vida de la persona recobra otro sentido. Deja de ser quien era para convertirse en quien en realidad es en la actualidad a consecuencia de la enfermedad. Cual sea el motivo, si no lo sé, no te puedo decir si llevado a cabo. Yo sí sé que muchas enfermedades tienen su origen psicoemocional, ¿no? Pero que la enfermedad forma parte del aprendizaje, sí. ¿Me entiendes? Que todo lo que nos pasa en esta vida va asociado a una lección, sí. Que el ser humano solamente aprende con todo lo que tiene carga negativa, eso también lo tengo claro. Es decir, lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace cuestionarnos las cosas, es cuando la vida nos abofetea fuerte, ¿no? Es decir, el ser humano vive con 1.000.000 de problemas, ¿no? Hasta que la vida nos arrodilla frente a uno. Ese día, los otros 999.000 desaparecen. Y mi pregunta es, ¿necesitamos que la vida nos arrodille frente a uno para que dejemos de tener 1.000.000 de problemas? Pues así vive la sociedad, pero como no la he creado yo, todo está bien. Ojalá pudiésemos todos aprender de lo fácil, ¿no? Y no ir hasta lo que nos termina rompiendo. Sí, para mí estas cosas que no se basan en creencias, ni en religión, ni en nada, sirven para que el ser humano recobre otro sentido, ¿no? Para que valore la vida, que la vida es maravillosa para mí, ¿no? Y que la viva, y que entienda que todo lo que nos pasa tiene una razón, que busquen el origen de esa razón y lo entenderán.
Se me ha venido ahora mismo esta pregunta, no estaba en el guión, pero yo siempre digo que cuando me viene esta información es por algo, entonces te la voy a plantear. ¿Tú has visto durante estas hipnosis expansivas personas que quizás en otra vida han tenido que acabar con su vida ellos mismos y que ahora tengan que, o sea, estén arrastrando eso en esta vida? ¿Cómo les impacta ahora esa decisión en sus vidas actuales? O sea, ¿me quieres decir si he visto en análisis Exacto. que personas hayan revivido un suicidio en otra vida? Exacto. Muchas veces. ¿Y cómo lo traen? O sea, ¿cómo les impacta ahora en esta nueva vida? Bueno, ahí lo bonito de esa experiencia es que en el momento del suicidio, que es de otra vida, es un relato, ¿no? Que se está... Yo los llevo al momento del suicidio. Okay. Y para mí es muy importante qué está pensando, ¿no? Qué es lo que le ha hecho llevar a tomar esa decisión. Y luego lo llevo, una vez se ha suicidado, al instante después, para ver si algo ha cambiado, si ha disminuido su sufrimiento, si ha servido de algo. Y solamente ha servido para empeorar las cosas. Sí. Claro, porque si lo que sobrevive a la muerte física es nuestra conciencia, el hecho de quedarnos sin cuerpo no significa que todo el sufrimiento se vaya a desvanecer, no, se amplifica, ¿comprendes? Porque ya no tenemos un velo, ya no tenemos esa densidad del cuerpo físico, entonces lo que nos seguía doliendo, nos sigue doliendo amplificado por 2. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Intentaría morir conscientemente cuando te toque, ¿no? Lo más liberado que pueda. Es decir, si tú te has pasado toda la vida con un conflicto con mamá o con tu hermana o con tu hermano, el conflicto, una vez mueras, seguirá intacto. Y eso es lo que le pesa al alma. Okay. Al alma le importa los coches, la fortuna, lo que hayas hecho, pero todas esas cosas a quien no le pediste perdón, a quien hiciste daño, todo eso pasa factura. Y es lo que atormenta al alma. Por eso, si nos tuviéramos que morir mañana, ¿qué nos gustaría resolverle? Ir a un hermano a decirle que lo quieres porque no se lo has dicho nunca, perdonar a tu hermana, disculparte, ¿no? Ser agradecido con quien ha hecho mucho por ti. Esas cosas tan simples son las únicas que atormentan al alma. Y puede que yo esté equivocado y que la muerte, el día de mi muerte, sea mi fin. Pero si es así, yo no me voy a dar cuenta. Pero ¿y si al morir realmente esa luz existe? ¿De cuántas cosas nos vamos a arrepentir? Mirando hacia atrás. Pues y bueno, de hecho, por si acaso... lo que sucede es eso, ¿no? Han entrevistado a muchas personas en su lecho de muerte y de lo que más se arrepienten es precisamente de no haber aprovechado las cosas en su momento. Claro. Y haber pasado más tiempo con los seres que aman, o sea... Ese es el sentido de la vida, pero si aquí venimos a aprender las lecciones y si los mayores maestros son nuestra propia familia... Si la mayoría de mis alumnos, todos los conflictos que tienen son con mamá, principalmente. Mamá, papá, hermanos, siempre familiares. Porque si tienes un conflicto con un vecino, pasas de él y ya está. Pero si tienes un conflicto con mamá, es para toda la vida. A veces mamá muere y te quedas con el conflicto intacto. Y eso le pesa al alma. Y luego vienen a la formación y el primer módulo solo sale mamá, mamá... Liberar. Qué fuerte, claro. ¿Cómo es importante la madre? La madre, pues tú imagínate, para todas las personas hay 2 pilares fundamentales, mamá y papá. Son fundamentales, también lo son los abuelos, ¿no? El entorno familiar, pero mamá, ese es el plato estrella. Pero ¿cómo no? Si tu hijo ha nacido dentro de ti, claro, ha absorbido toda tu esencia. El problema es que no era una sola vida, ahí habían 2 almas, y cada uno con su historia, tú con la tuya, tu bebé con la suya. Y tú no sabes la mochila que trae tu bebé, a lo mejor es más grande que la vuestra, a lo mejor es un alma más vieja que vosotros, no lo sabes, ¿a que no? Pero a esa mochila tendrá que sumarse todo lo absorbido por ti, a nivel emocional, mental y energético. ¿Has visto tú en hipnosis cómo eligen las personas, tanto a mamá como a papá? O sea, eso lo tengo clarísimo. Eso sí.
eligen a sus padres. O les imponen. O a lo... Bueno, no hay imposiciones, claro, la imposición siempre está. A lo mejor un alma ha estado muchas vidas, muchas experiencias lidiando con otra alma y da igual el tipo de experiencia que elijan, el conflicto no se resuelve. ¡Qué barbaridad! Muy bien, pues entonces llega un ser de luz y te dice, pues esta vez vas a nacer dentro de ella y vas a lidiar con ella toda la vida, porque de una pareja, de un hermano, te puedes desvincular, pero de mamá... Hasta que resuelvas tu conflicto. Sí, entonces a veces... vamos al origen y sale una experiencia como victimario. Y en la siguiente vida son mamá e hija. Ahora, claro, ahí hay una batalla campal. Pero Dios. que me diga a mí que cuántas mujeres no tienen conflictos con mamá. ¿Me entiendes? Son muchas. Pues hay que ir al origen del porqué. Y luego, cuando hemos resuelto el origen del porqué, iremos al origen del para qué. Ahí está el propósito, el aprendizaje. Y eso es lo que te da el análisis, esa comprensión. Entonces, ¿es todo imaginario? No importa. Resuelve, te hace darte cuenta, te hace comprender. Te da paz. Te da paz y tu vida recobra otro sentido. Entonces, bendita sea la imaginación. Y yo siempre he dicho una cosa, tú no puedes imaginar nada que no esté en tu inconsciente. Si no está en tu inconsciente, para ti no existe. ¿Comprendes? O sea, realmente está ahí por algo. Por algo, claro que sí. Y no es al azar. Yo creo que no. Pero, ¿se puede probar? No. Lo tienes que experimentar. Lo tienes que experimentar. Así es. ¿Se pueden romper contratos de alma con personas, situaciones en esta vida? Es decir, si una vez yo ya soy consciente, mira, me pasó la pareja tóxica que me destrozó la vida, qué sé yo, ¿no? Sí. Ya no lo quiero volver a ver en una siguiente vida. ¿Se puede en esta vida decir ya no más? O sea, ¿se puede cortar un contrato conscientemente? El no quererlo ver nunca más en esta ni en ninguna otra vida es un mandato. Entonces es mejor resolver el conflicto y que te dé igual verlo que no verlo. Ok. ¿Entiendes? Es decir, todas las personas tienen mandatos condenatorios que eso en el análisis salen y son brutales, ¿no? Por ejemplo... A ver, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes, que un papá o una mamá le digan a su hijo no vales para nada, nunca llegarás a ser como tu hermano mayor, eres un fracasado. Esas cosas, ya no te hablo de otras vidas, que los haya patadas, sino de esta. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es un mandato condenatorio. La persona llegará a ser un empresario, pero siempre en su interior se sentirá que no sirve para nada. ¿Comprendes? Esos son mandatos condenatorios. Bueno, y luego ya a nivel del sistema familiar, las mujeres debemos de obedecer y van naciendo dentro del linaje mujeres y mujeres y se quedan con esa impronta, ¿me entiendes? Y todo lo que a lo mejor en su día tenía algún sentido para sobrevivir, ¿no? Había que obedecer, pero 200 años después la mujer sigue teniendo esa impronta porque proviene de su linaje. Las mujeres debemos de obedecer. Y estos mandatos, o sea, mandatos o contratos se eliminan. Claro, por supuesto, todo se elimina. Sí. Quiero que nos cuentes un caso que me contaste fuera de cámaras de una señora. Eso es de lo que habías dicho, sí. Lo que me habías preguntado ahora sobre los votos, sobre las relaciones. Okay. Igual que de la vida intrauterina, que nos hemos dejado algo. Cuando nace, cortamos el cordón umbilical físico. Sí. Pero la liberación de la impronta energética, siempre que tengamos en cuenta que somos energía, que creo que a estas alturas ya nadie lo discute, es el cordón umbilical energético. Y se puede cortar el cordón aquí. Debes de cortarlo. Debes de cortarlo. Y tú misma con tu hijo. ¿Comprendes? Claro. Y lo bonito de vivir la vida intrauterina, tú dentro de mamá, es que luego eres consciente y dices, ay madre, entonces todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he sentido en algún momento dado, también lo habrá absorbido mi hijo. Entonces la mujer trabaja la vida intrauterina con mamá y luego con sus hijos. Que se puede.
Pero lo tengo que hacer en un estado de hipnosis expansiva. No ¿O lo puedo hacer ahora necesariamente, de manera tú puedes consciente? poner toda tu intención, Sí. hablarle a la energía y simplemente hacerle ver que sea lo que fuera que pasara, un momento de tristeza, de agobio, ese agobio te corresponde a ti y no a tu hijo. Esa tristeza es tuya y no de él. Y luego Maravilloso. pones toda la intención Sí. y te pellizcas en el ombligo y lo liberas, lo liberas. Lo Ay, liberas. esto es ya mi tarea para luego de este Claro, podcast. Me lo encanta. liberas. Es una impronta. Y déjate... Ajá. Bueno, me contabas el caso de una señora Sí. que tenía problemas en sus relaciones, ¿no? Sí, bueno, en las relaciones igual, los Ok. matrimonios, todos los pactos que se hacen en esta vida, ya no hace falta ir a otra. No vale solo un divorcio a nivel de papeleo, también se puede liberar a nivel energético, ¿no? Sí, esto fue una mujer que tenía problemas para relacionarse. ¿Entiendes? Problemas para relacionarse, para encontrar pareja. Mucha resistencia entre lo masculino y lo femenino. Había algo que no le dejaba... Con su sexualidad. Con también, su sexualidad, mucha resistencia, muy reprimida. Y bueno, fuimos al origen del porqué y salió una experiencia. Por eso digo que las experiencias de vidas pasadas salen a consecuencia del trabajo. Ok. No es algo que se Y tenga que que- condicionar. Perfecto. Y ella revivió una experiencia siendo monja. Y bueno, llevó a cabo sus votos eclesiásticos, en este caso eran de castidad, y bueno, ella sentía que se había también casado con Dios. Entonces, si has hecho unos votos que están a nivel energético bien grabados a fuego en tu inconsciente y además te has casado con Dios, pues difícilmente en esta experiencia de vida puedas tener una relación. O ¿Sí? sea, te has llevado, has arrastrado Sí, sí. ese voto. Y fíjate que todo sale de la mujer. Quiere decir, nosotros no sugestionamos ni condicionamos nada. Vamos yendo, acompañándola hasta ir al origen del porqué de sus problemas de pareja en esta vida, y la persona empieza a relatar o a imaginar una experiencia en la que fue monja, llevó a cabo esos votos eclesiásticos y bueno, Y ella... las rompió ahí mismo, las ¿Eh? pudo romper ahí sí, mismo. claro, ella en ese instante es consciente de que esa es la causa del porqué de que no pueda tener una relación en esta vida o se pueda comprometer de forma seria. No sabemos si es real o no, pero sí sabemos qué coherencia tiene, ¿no? Claro, claro. Es coherente para la persona, lo es. Entonces... ¿Y hizo algún gesto, algún, como lo que acabamos de hacer, algún ejercicio, una práctica para romper con ese voto? No, simplemente Lo hizo consciente. las promesas, los pactos, los juramentos son actos de voluntad y es el acto de la voluntad de la persona quien puede anularlos. Entonces vamos al instante en que ella realizó sus votos, comprende y entiende que en esa experiencia de vida era lo adecuado, pero en esta experiencia de vida están fuera de contexto, por lo que tanto elimina los votos, elimina todo lo que la pudiera tener atada a esa experiencia de vida, agradece esa experiencia de vida, recoge esa energía y otra cosa mariposa y a ver qué pasa en esta. Interesante. Y bueno, la persona... sí que se produjo un cambio. Wow. Y cuando en estas cosas, por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo después uno ve los cambios? Porque ya sabes que nosotros somos un poco inmediatistas, ¿no? Lo queremos para Sí. allá. A ver, que mi vida ya después al despertar se transforme. Pero entiendo yo que los cambios van siendo progresivos en la vida. Sí, ¿O cómo sí. los ves? Mira, la comprensión de hacer consciente lo inconsciente es inmediata, porque si tú vienes y me dices, mira, yo tengo un problema con mi sexualidad, no puedo, hay algo que tengas reprimido, no puedo tener una relación estable, me cuesta mucho el comprometerme, y de pronto revives una experiencia en la que fuiste monja, hiciste unos votos eclesiásticos y además... Bueno, la comprensión es inmediata. No es que hayas resuelto nada, pero dices, ostras,
tiene sentido y coherencia con lo que me pasa. Con lo que me pasa. Entonces ya te vas de decir, ostras, ¿y por qué habré imaginado o inventado una historia? Es que tú misma no encuentras explicación, porque el relato es tan perfecto que eso ya te lo llevas. O sea, lo explican con muchísimo detalle. Con muchísimo y en esta vida detalle. no tiene ninguna relación con esos temas religiosos. Nada. Incluso hay veces que le llevamos al momento de que pronuncie las palabras exactas que se pronunció en el momento del celibato, de los votos. Y es que, bueno, ahí ya estaríamos ante una situación de una... Pero vamos a dejar las evidencias para otro lado, para otro día. Claro que nada es... Lo más bonito del análisis es darte cuenta que empiezas por una emoción. Relatas una historia que es una historia para no dormir. A veces no sabes por dónde cogerla. Y luego ves que va encajando a la perfección y tiene una coherencia con el problema inicial, que es cuando la gente se pone las manos a la cabeza y dice, wow, ¿no? Y luego la mujer que se va al haber eliminado los votos, no solamente por la coherencia de la experiencia, sino por la liberación de haberse... Entonces, en el momento que empieza a creerse que eso era el problema, la causa original del porqué, en el momento que siente y percibe que se ha liberado, los cambios se pueden producir. Ya está. ¿Me entiendes? Porque lo que nosotros creemos es lo más importante. Claro. ¿Me entiendes? De hecho, yo pienso que un pensamiento en bucle acaba haciéndose realidad. Aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Claro. Es decir, si ponemos toda nuestra intención, qué mal me van a ir las cosas, es que no voy a levantar cabeza, es que no la levantarás. No la levantarás. En cambio, el optimismo, la alegría, bueno, de cada cosa mala saco 3 cosas buenas. Esa es otra percepción de la vida. Esa es otra percepción. ¿Cuántas vidas pasadas has encontrado tú en todos estos años de experiencia? Es decir, si hablamos de cantidad, ¿cuántas hay? Bueno, yo personalmente que he revivido tantas, nunca las he contado, no sé las experiencias que una persona puede tener, ni cuánta imaginación puede alcanzar, pero te puedo asegurar que yo me he hecho muchísimos y cuando me tocan una tecla, primero me centro en mi vida presente y cuando vamos al origen, acabo relatando. O sea, la conciencia guarda absolutamente todo. Fíjate la imaginación. Mira, te voy a contar una historia que a lo mejor te gusta. Tenía un amigo, es un amigo que tiene, pues ahora mismo tendrá 72 o 73 años, se jubiló y él es arquitecto y no podía viajar porque tenía fobia a los aviones. Entonces, bueno... empezamos a trabajar y le hice un par de análisis y iba siempre a experiencias, que fuera a una experiencia anterior donde hubiera sentido este mismo miedo. El problema es que agotó toda posibilidad de que el avión existiera. Había revivido vidas y ya las siguientes ya el avión no existía. Así que yo estaba muy confuso, ¿no? No entendía dónde se pudo haber originado esa fobia a volar. Así, al final, pues bueno, en una de las experiencias entró muy profundo y fuimos al origen del miedo, ¿no? Del miedo a volar. Y revivió una experiencia siendo pájaro. Y empezó a relatarme cómo se sentía volando, no. Iba por unos acantilados, me relató cómo veía el mar, bueno, todo lo que se siente al ser pájaro, ¿no? Para él fue una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, fui avanzando en esa experiencia hasta que fuera el momento, ¿no? Traumático o terrible de esa vida como pájaro para ver qué pasó. Bueno, pues hubo un movimiento de tierra, empezaron a desprenderse piedras, una de las piedras le golpeó en la cabeza y se estrelló contra el suelo.
Y ahí estaba el origen de su fobia a volar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Así que fíjate, la imaginación no tiene límites, pero la fobia desapareció. O sea que, ¿es real o no la experiencia? No lo sé, Nunca no me lo interesa. La persona al encontrar su causa original y darse cuenta, y él dijo, hombre, yo me acordaré, y esto es lo que me tiene atado y me tiene prisionero, porque claro, jubilado, que lo tuviera limitado, el no volar hoy en día es una limitación muy grande, ¿no? Porque no puedes ir a descubrir mundo. Y él, por su jubilación, era algo que lo mantenía prisionero. Pues, ¿cuál fue la causa? Esa. ¿Fue un relato imaginario? No importa. ¿Resolvió su problema? Sí, pues ya está. Maravilloso. Y esto me da a entender también que podemos nosotros reencarnar en animales, incluso no solamente seres humanos, o sea, en cualquier En el cosa de la periodo naturaleza. evolutivo del alma, yo creo que empezamos siendo piedras. Pasamos por los minerales y cuando llegamos a los cuarzos es cuando estamos en el nivel de evolución más alto de los minerales, ¿no? El cristal. Ahí ya hemos llegado y luego pasamos a vegetales, animales y luego a personas. Mira. Y luego no sé si volvemos a retroceder a animales, no tengo claro. A ver, yo sé que este es un tema que últimamente está muy sonado, el tema extraterrestres y demás. O sea, ¿tú has podido evidenciar que nosotros tenemos algo relacionado con los extraterrestres o reencarnamos en otros seres? Que hay posturas que dicen que también son seres humanos, pero en otro espacio dimensional más avanzado. O sea, ¿tú has visto eso? Mira, yo no. Si te doy mi opinión personal, te diría que somos los mismos seres de luz teniendo experiencias en diferentes lugares del universo, pero somos los mismos. Porque tú crees que todos los universos, todas las estrellas, las ha hecho Dios para agradar la vista del ser humano cuando miramos el cielo. Eso sería pensar que todas estas galaxias y universos se han hecho de forma estúpida, ¿no? Yo creo que, desde mi opinión personal, hay muchas vidas. Ahora, si me preguntas si a través de los estados expandidos hay quienes relatan experiencias en otros mundos, sí, sin ninguna duda. Igual que relatan siendo una coliflor, un mineral, un animal o una vida de hace 10.000 años, relatan experiencias y ahí se crea un estado de inefabilidad. Quiere decir, si el mar, los océanos no existieran y yo tratara de explicarte la vida marina, no me entenderías, ¿verdad? Si no existieran los mares y océanos, no podríamos entender la vida marina. Pues esta es la inefabilidad que se le crea a las personas cuando tienen experiencias en otros Interesante. tipos de vida. Bueno, conocemos un caso que nacen precisamente sin ese velo, ¿no? Ese velo del olvido que se habla mucho y de por qué de manera consciente no recordamos estas cosas. Matías Di Stéfano, no sé si te suena, es un argentino que relata muchísimas vidas pasadas y de hecho también de los espacios entre vidas habla mucho, pero como una conexión como si lo viviese en un sueño cualquiera, que es como inexplicable. O sea, ¿tú has visto personas en estas situaciones que nacen sin ese velo del olvido? Bueno, personas sin el velo significa que el alma viene con todos los conocimientos de su existencia, ¿no? Sí. No, yo no he tenido la suerte de conocer a alguien así. Sí que sé que hay registros durante mi investigación en mi libro sobre niños que recuerdan, pero la vida anterior a esta, no toda su existencia, sino sí que tienen recuerdos claros sobre quienes fueron en otra vida. Incluso a veces les cuesta conectar con el vínculo emocional de su familia reciente porque están todavía arrastrando, ¿no? Sí, sí, tienen ese vínculo. Eso sí que hay registros y bueno, han habido estudios muy extensos y
Yo estoy disfrutando muchísimo de esta conversación, Nacho, de verdad. O sea, es bastante interesante. Yo quiero seguir hablando de esto. Quiero entrar a un tema que sé que conoces muy bien, que tu libro es también mucho de esa investigación, los fenómenos psíquicos. Sí. Y quiero centrarme justamente en qué pasa qué pasa con el alma justo momentos antes de morir, y luego hablaremos un poco después, pero antes de morir, que también leyendo muchos comentarios de personas que han estado acompañando a las personas en sus lechos de muerte, relatan cosas extremadamente inexplicables, ¿no? O sea, o que la persona de repente, ¿no? Que está en su lecho de muerte empieza a ver, ¿no? A otras personas que les habían acompañado en la vida, o tienen experiencias con seres de luz o con Dios, empiezan a ver santos, vírgenes, ¿no? O sea, sí. ¿Qué has visto tú en tu análisis diario? ¿Cómo has podido explicar en tus investigaciones estos hechos en concreto? Mira, en el análisis, todas las experiencias que se reviven de otra vida tienen que morir. Tienen que morir en esa experiencia que están relatando, y entonces, antes de coger esa energía e ir a la luz, hay relatos de todo tipo. Y para mí, el más allá, que es otro estado de conciencia, va acorde a nuestro nivel de conciencia. Quiere decir, vamos a proyectar nuestra realidad en base a nuestro estado de conciencia. Si nos vamos con mucho peso, con mucha rabia, con mucho odio, proyectaremos eso. Si nos vamos con mucha felicidad, con mucha alegría, proyectaremos eso. De ahí creo que pudo surgir la creencia del cielo, el infierno, que no existe, sino simplemente es una proyección de nuestro estado de conciencia. Por eso hay que intentar morir con un nivel de conciencia aceptable, por lo menos no a nivel de evolución, sino llevarnos el mínimo peso posible. Y para eso tenemos que hacer el bien y no el mal, porque el remordimiento, imagínate, si lo que sobrevive es la conciencia, el remordimiento se viene con nosotros, tengamos o no tengamos cuerpo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que viven las personas? Pues es que los relatos a través de los análisis es de todo tipo. Entonces, siempre, mira, si una persona ha tenido una vida maravillosa y ha sido víctima de lo han ejecutado, lo que proyecta nada tiene que ver con la persona que termina de relatar una experiencia de vida en la que ha sido victimario. Son dos proyecciones de dos realidades totalmente diferentes. Uno entra en un estado de confusión, de tristeza, de desorientación, mientras que el otro camina hacia la luz. Y no sé si te estoy respondiendo. Sí. Y luego, en las experiencias en el lecho de muerte, los relatos son muy variados. ¿Y cómo sugieres tú acompañar a las personas, o sea, a las familias que están con una persona, pues eso, ¿no? Atravesando justo esta última etapa de su vida, para que vayan con más paz hacia el otro lado, que su conciencia pueda llegar, pues eso, ¿no? En paz a ese encuentro con la supraconciencia. Mira, en las experiencias en el lecho de muerte, en el que yo también lo investigué durante mucho tiempo, mi recomendación es que le digan a las personas que van a trascender que no se dejen nada, que se liberen de todo lo que necesiten liberarse. Es decir, lo que hemos hablado antes, lo básico, que no se dejen nada, que lo resuelvan todo. Por eso muchas veces, hay veces que hay una persona que va a morir, se está muriendo, pero viene un hijo de viaje y la persona no trasciende hasta que no se ha despedido. Eso suele pasar con mucha frecuencia, ¿no? Sí, de decir, parece que me estuvieras esperando. Exacto. Es que te estaba esperando, no es que lo parezca. ¿Me entiendes? Y otras veces parece que necesitaba mi ausencia para irse. Exacto, no es que lo parezca, es que lo necesitaba. A veces el que tiene que trascender aprovecha ese espacio en el que se salen fuera para hablar, para irse. Sí. ¿Para qué? Para dar ese último suspiro, porque no quieren que eso quede
grabado en la mente de sus familiares. Bueno, es que no hay algo fijo. Claro, ¿Me entiendes? sí, entiendo. Va acorde a nuestra personalidad, nuestro sentir, Entiendo. y nuestra realidad de después también va acorde a nuestra personalidad, a nuestro sentir, a nuestro nivel de conciencia. Es bueno también preguntar si ha de ser posible, ¿no?, a la persona que está en ese lecho de muerte qué es lo que le gustaría, porque a lo mejor no le damos la oportunidad tampoco de preguntarle cómo le gustaría vivir esa última etapa, ¿no? A lo mejor lo que dices, no Sí. quiere estar solo, o quiere Sí. estar acompañado, o quiere ver a alguien, ¿no? Sí, que se exprese, que no se guarde nada. Yo, por ejemplo, cuando acompañé a mi padre en su lecho de muerte, estuve 12 horas, toda la noche con él, y hablamos, vamos, yo le dije todo lo que necesitaba decirle para estar en paz. Se lo dije todo, no me guardé nada. Y en el momento que me ausenté, se fue. Y digo, no me lo puedo creer. 12 Sabes horas que estoy en contigo. este mundo, que yo estaba esperando a ver si había alguna sacudida, lo que se cuentan. O sea, él no quería que el último Nada. suspiro. No. Se esperó después de 12 horas, en el momento que me ausenté. ¿Qué dices? ¡pam! ¿Qué Cuando dices? entré ya, sí. Así que yo le decía, papá, ¿me vas a dar alguna prueba? Claro. Sobre los relatos que hay en las experiencias en el lecho de muerte, que a veces el difunto comparte su sentir con el acompañante, o ves a esos seres queridos. Bueno, yo no tuve la suerte de nada, y en cambio tuve la suerte, la maravillosa suerte de acompañar a mi padre en su lecho de muerte. Claro. Y estar pues con él, ¿no? Que me parece algo maravilloso, las experiencias del Si final tú de vida. pudieras relatar qué es, o sea, definir qué es un fenómeno psíquico, qué es realmente un fenómeno psíquico, y qué has podido verificar tú con más rigor en este último tiempo. Bueno, los fenómenos psíquicos, para mí la intuición es una facultad psíquica. Sí. Sí, que la gente no le presta atención, y yo creo que si todos nos dejáramos llevar por la intuición y la potenciáramos, nos sorprenderíamos, ¿eh? Aunque hay veces que sí que la escuchamos, cuando estamos frente a aliens y nuestro sentir. Para mí los fenómenos psíquicos que yo he experimentado eran todos aquellos fenómenos inexplicables que pueden evidenciar la continuidad de la vida tras la muerte física, ¿no? Empecé por las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias en el lecho de muerte, luego las experiencias post-mortem, todas las señales que las personas relatan haber tenido cuando el difunto, pues, contactos después de la muerte, ¿no? Sí. Visiones, Sí. bueno, todo tipo. Luego la mediunidad es un fenómeno psíquico, la transcomunicación, los estados expandidos de conciencia, las experiencias fuera del cuerpo, los sueños lúcidos. Bueno, es que hay tanto. Claro, aquí podemos hacer un episodio Claro, sobre eso. claro, Increíble. hay muchos. Entonces, cada uno de los fenómenos psíquicos que yo he investigado durante tantos años da para 3 o 4 programas. Menos el de las ECM, que ya borré porque es que está muy de moda, ¿no? No te creas, ¿eh? Aquí ¿Sí? nos encanta, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo he traído muy poquitas veces a alguien que haya experimentado experiencias de Su relato. Sí, su relato. relato. Su relato, sí. Claro, eso su es una relato. maravilla. Digo, hablar desde la investigación lo que se ha hecho. Exacto, El relato de eso. una experiencia cercana a la muerte es muy bonito. Claro, pero yo quiero saber la chicha detrás de eso. ¿Cómo se explica? ¿No? Pero bueno, eso lo dejamos para otro espacio. ¿Cómo tú entrenas tu intuición? Yo conectando con la energía. Mira, tú sabes que yo no doy entrevistas. Estoy aquí, Sergio me dijo, tienes que ir, pero al sentirte y al verte, sabía que sí, que era el sitio adecuado. Por tu energía. Te agradezco infinitamente por eso. Y ahora que estoy aquí, lo confirmo. Sí, Sí. Y la de tu marido también, ¿eh? ha sido una Sí. decisión correcta haber Sí, venido a este sí, espacio. sí, ¿Te sientes sí. seguro? Sí, me siento seguro y sabía que era el lugar adecuado. Sí.
Qué honor, Sé que... has confirmado. Pero es eso, ¿no? Es esa energía que tú sientes como un sí o como un no. Un sí, un no. Sí. Okay. Sí. Ya me gustaría que nos enseñes tú a entrenar nuestra intuición. Nada. Cuando experimentéis. Ah. La experimentación, para mí, es que está claro que las charlas están muy bien. Yo sé que la gente que me haya escuchado se va a creer lo que quieran, ¿no? Y están en su derecho, porque yo, los 10 años que me tiré para escribir mi libro, fue 100% experimentación, experiencia vivida. Yo no quería hablar de lo que otros han investigado, quería hablar de lo que he investigado yo. Y de ahí nació la formación. Bueno, ahora nos explicarás más de lo que nos has venido a hablar, que quiero que compartas también con la gente para ver si les interesa y les resuena esto que has creado en una fundación. Quiero seguir con esto sobre la mediumidad, porque sí que es cierto, y te lo explicaba detrás de cámaras, parece ser que mucha gente acude a mediums en busca de una explicación, ¿no? O entender por qué esa persona que nos acompañó se fue de esa manera y yo vivo todavía con el dolor. Pero yo sé que es un poco peligroso muchas veces, ¿no? Encontrar a la persona correcta. ¿Qué has visto tú en tu investigación de la facilidad que tienen las personas para conectar con esa mediumidad o esa habilidad de un medium de comunicarse con otras almas? Bueno, este es un tema delicado. Cuando yo empecé mi investigación, evidentemente no había perdido a ningún ser querido, no era espiritual, ni buscaba mi crecimiento personal, nada. Lo único que quería era obtener pruebas para saber si la vida sigue o no sigue, ¿no? Y en eso se centró. Entonces, claro, con los mediums, si no tienes ninguna causa, se lo pones más difícil que si has perdido a un ser querido, que cualquier cosa es válida. No voy a entrar en valoración, sí que te puedo decir que he encontrado mediums con verdaderas facultades psíquicas y si de verdad tiene esa facultad, puede ayudar mucho a la persona porque puede darle un mensaje, ¿no? Yo he conocido a mediums físicos que estos no se prestan para dar mensajes, sino hacen experimentos, ¿no? Hacen encuentros experienciales, como Robin Foy hacía con el experimento Skoll, y luego aquí con... ¿De qué trataba ese experimento? Bueno, de demostrar con evidencias que la mediunidad es un hecho real, exactamente igual que se ha hecho con las ECM, ¿no? Y bueno, la mediunidad hoy en día creo que está muy clara, ¿no? Que pueda haber mucha gente que cree tener facultades y que realmente no la tiene, sí, pero que desde luego la mediunidad física y mental existe, te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Cómo logras tú identificar un medium puro, o sea, un medium que de verdad tiene esas facultades? ¿Cómo tú lo ves? Pues cuando te habla te da una prueba convincente y no algo que no encuentras ni buscando en Google, por ejemplo, ¿no? Esto es así, una prueba convincente, porque si alguien te da un mensaje de un ser querido tuyo, solo tú puedes saber si realmente ese mensaje es de tu papá, tu mamá, de un abuelo, ¿verdad? Entonces, sí que es verdad que cuando estás sufriendo el duelo, pues tu apertura es mayor que cuando no sufres el duelo, claro. que buscas pruebas más sólidas. Ahí es cuando puedes descartar muchos mediums, pero hay mediums que tienen facultades y... ¿Tú crees que en estos estados expandidos de conciencia, pero sobre todo en la hipnosis expansiva, es posible contactar con estos seres fallecidos igual? ¿Se puede? Yo creo que sí. Por lo menos las personas que viven la experiencia así lo manifiestan. Sí has visto personas que claro, durante una hipnosis conectan con un alma en ese momento. De hecho, el enfoque del proyecto Alma, que hablaremos luego,
que es un proyecto altruista, por supuesto. El enfoque de duelo va con este tipo de inducción para que esas mamás y papás puedan tener ese encuentro. No te puedo confirmar que realmente se estén encontrando con sus hijos, claro, pero el sentir de esa mamá para ella sí es real. Entiendo. Entonces ahí se produce pues imagínate, un reencuentro, ¿no? Con el alma, claro. Sí. Wow, qué interesante es entender, porque hasta este momento hemos hablado de lo que sucede en la experiencia de la conciencia de una persona, pero no hemos hablado de la interacción con otra conciencia, con otra alma. O sea, eso sí se puede en un estado expandido de conciencia, es decir, conectar con... La hipnosis expansiva, su finalidad es esa, es llegar a que la persona tenga esa experiencia trascendental y pueda tener ese encuentro, igual que si está en duelo, puede tenerla con seres queridos que han trascendido, y si vas a resolver tu conflicto sistémico, pues tienes con un ancestro que te encuentras con un secreto o con cosas, con un excluido que necesita ser visto y resuelto dentro del sistema familiar. Claro que sí. Ya te he dicho que la imaginación no tiene límites. Ya ves. Pero para mí lo importante de estas mamás es que recobra un sentido diferente, ¿no? Para una mamá o un papá, para cualquier persona en duelo que esté sufriendo la pérdida, pues oye, si siente y percibe haberse encontrado, que ha podido decirle lo que no pudo decirle, porque a lo mejor no se pudo despedir el día del fallecimiento, puede hacer esa descarga emocional de decirle todo lo que no pudo, abrazarla, sentirla, y eso ayuda a la persona a vivirla con mayor consuelo, esperanza y dignidad. ¿Qué tiene de malo? ¿Tú has visto en estas experiencias almas que se detienen en su proceso evolutivo, es decir, que no reencarnan, están vagando, están, ¿no?, en este espacio, pero no encontrando un sentido, un propósito, no encontrando este nuevo camino en su vida? He encontrado almas que se han perdido en su proceso, ¿no? Y cuando vienen a la formación hacemos que vuelvan a retomar el camino. Yo creo que han acabado en la formación porque sin que ellos sean conscientes su alma nos lo ha traído. Porque hay muchas veces que el alumno dice, la verdad, yo no sé qué hago aquí. Y yo siempre les respondo, no te preocupes, al final lo sabrás. Claro, al final de la formación. Y han venido por esa alma, precisamente, no por ellos mismos, sino por un alma. Me hablabas, pero, a ver, claro, vuélveme a reformular. Sí, o sea, yo te decía, a ver, tú has encontrado en tu experiencia almas que vagan por este espacio y que no han encontrado un camino, una reencarnación, un propósito nuevo. Almas perdidas, almas confusas, sí, en el análisis salen a patadas. Y hay que ayudarles a encontrar la luz. Muchas de esas almas relatan durante la experiencia no saber ni siquiera de haber sido conscientes de haber muerto. Se quedan en bucle, dando vueltas. Entonces, el analizado, el que está tumbado, ayuda a esa alma a encontrar la luz. Y eso es una satisfacción enorme, tanto para el que está tumbado como para el analista, sea o no real. ¡Qué fuerte! La gratitud es inmensa y es como estar al servicio, ¿no?, de esas almas a encontrar ese lugar. Pero eso es una mediumidad también, ¿no? Es que todos son experiencias conscientes. Creo que la expansión, que es lo que nos sucede al morir, todo está relacionado. Sí, todas las facultades tienen esa similitud. Se producen cuando la persona expande. Lo único que pasa es que hay expansiones que ya no tienen retroceso, ¿no? Que son cuando ya te expandes y aquí se queda el cuerpo, ¿no? ¿Existen, has visto almas elevadas de esas personas que dices que, bueno, yo creo que esta va a ser su última vida, volver ya para qué? No, la verdad que todas las almas que están y he podido, creo que a todos nos queda todavía un camino, un ¿no? camino, Ya. sí, un camino extenso, pero estamos en el camino. Entonces, aunque sea una motita de luz, eso que aportamos, pues eso es importante, ¿no?
Nacho, he disfrutado muchísimo de esta conversación. Aquí hay mucho también por seguir profundizando. Eso es lo que me encanta de estos temas, porque nunca es suficiente una sola entrevista. Yo veo que aquí pueden salir tantísimos temas de conversación que voy a dejar a los grandiosos que tomen la decisión de qué más les gustaría pues profundizar, conocer más investigaciones que tiene Nacho, que tiene un montón de historias también que contar, de todo lo que ha podido experimentar por sí mismo y con sus alumnos. Así que los dejo ahí para que dejen en los comentarios qué más les gustaría saber, entender y comprender. Y antes de cerrar, Nacho, cuéntanos acerca de esa fundación altruista que tú tienes, en qué consiste y cómo las personas que nos escuchan pueden unirse a esto. Sí, bueno, no es una fundación, okay. Porque es un fundación proyecto. Es una institución, sí, es un proyecto. Okay. Muy bien. El Instituto Blasco, que es donde llevamos a cabo la formación de analistas, pues cuando los analistas se han formado, los hay que tienen una profunda vocación de servicio, ¿no? Entonces, hace poco, en julio, hemos hecho un encuentro altruista de sanación importante, donde han venido muchos papás y mamás en duelo y gente pues que ha perdido a su madre, hermanos, todos son bienvenidos, ¿no? Pero nuestro enfoque está para esos papás y mamás. Entonces, hemos abierto este proyecto que este año dará comienzo en octubre. Es un proyecto altruista, 100% gratuito, tanto las charlas que daremos mensualmente, como los encuentros que hagamos a lo largo del año. Y esto entonces entiendo que es online y que luego es presencial. ¿Cómo funciona? Es online durante todo el año. Muy bien. El equipo estamos ahí durante 2 horas, todos los jueves de final de cada mes, el último jueves, de 8:30 a 10:30, se hace una charla que, vamos, ahí intervienen todos, un día hacemos una cosa, otra, les damos ejercicios, pero no, este proyecto no tiene una finalidad terapéutica ni sustituye nada de eso. Es un acompañamiento al duelo desde nuestra perspectiva. Y luego a final de año hacemos 1 o 2 encuentros vivenciales, que eso sí se hacen en España. Qué maravilla. Y es gratuito para todo el mundo. Qué bonito. Muchísimas gracias de verdad por traerlo y compartirlo, que seguramente mucha gente se va a resonar con eso y se va a beneficiar sobre todo de este tipo de acompañamiento, que yo sé que hay personas en duelo que buscan explicaciones o una solución de por qué le está pasando eso, o cómo puedo ayudar a un alma, ¿no? Justamente lo que hablábamos, a trascender, pues estos espacios están para eso, y sentirse acompañado pues es lo mejor que nos puede pasar. Así que muchísimas gracias por traerlo aquí. Todas las personas que resuenen con esto, que estén pasando por una situación de duelo, hayan perdido un hijo, o bueno, cualquier ser querido, duelo, ¿no? cualquier tipo de duelo, se pueden unir a esto. Incluso si está en el final de vida y necesita escucha, acompañamiento, cualquier persona que nos necesite, estamos. Muy bien. Dejaremos justo debajo de este vídeo, o lo fijaremos literal dentro de los comentarios, para que se unan a este proyecto. Y nada, mi infinita gratitud, Nacho, por este tiempo juntos. Gracias a ti siempre. Gracias. Te espero aquí, en otro espacio. A ver si surge, ¿no? Sí. Me encantaría tenerte de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes, quiero que dejes en los comentarios qué te llevas de esta entrevista, un solo aprendizaje, algo con el que hayas vibrado y hayas resonado, o hayas encontrado ese sentido que estabas buscando. Me encantará leerte. Con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.